Hoy vamos a escribir un artículo de opinión. La meta del día de hoy es escribir un artículo de opinión que explique la relación del hombre con la vida animal, con el propósito de mantener el equilibrio en el ecosistema. Muy bien, vamos a recordar el tema del día de ayer, ¿no? El trabajo del día de ayer. Hablamos sobre los textos argumentativos. Los textos argumentativos proponen una opinión, pero ¿una opinión de quién? Del autor, de la persona que escribe el texto, con una intención bien definida, que es convencer al lector, a la persona que lee el texto. Ahora, también se plantea en el texto argumentativo una tesis, una opinión, su punto de vista, que debe estar en un enunciado, que es la afirmación. Ahorita vamos a analizar qué cosa es la tesis, ¿ya? Para que lo tengan un poquito más claro. También plantea argumentos para defender esta tesis. Ahora, el texto argumentativo tiene una estructura también definida, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Dentro de la introducción está la tesis, el problema y la tesis. Dentro del desarrollo están los argumentos. Vamos a leer esto que también es importante para recordar, ¿no? El artículo de opinión es un texto argumentativo. En este tipo de textos, el autor da a conocer su opinión fundamentada en argumentos o razones con el propósito de influir en los lectores para convencerlos o persuadirlos sobre la forma de pensar, sobre su forma de pensar. Recordando que es el texto argumentativo, vamos a ahondar un poquito más sobre la tesis. Ayer leímos dos opiniones. Recuerden que este texto es de formato múltiple. ¿Por qué? Porque tenemos dos textos al mismo tiempo, ¿no? La opinión de Carmen y la opinión de Inés. Ahora, ¿cuál es la tesis? ¿Recuerdan la tesis? La tesis es la posición que toma Carmen y es la posición que toma Inés. Normalmente va en una oración sencilla que se puede entender, ¿no? La posición ya sea a favor o en contra. Vamos a leer la tesis de Carmen Rosa. El hombre no necesita comer ningún alimento que provenga del animal, de un animal. Esa es la tesis de Carmen Rosa. Ahora Inés. Los humanos necesitamos proteína animal. ¿Ven? Esta es la tesis de Inés. Sigamos. Recuerden que el tema del día de ayer fue el consumo de carne. El problema si debemos o no consumir carne. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad, chicos? Sigamos. Ahora, vamos a analizar lo que es una tesis. Dice, tenemos la tesis de Carmen y tenemos la tesis de Inés. Vamos a ver si cumple con las características de una tesis y si coincide con qué es una tesis. Dice, la tesis es una afirmación. A ver, ¿ella está afirmando? Sí, mira, el hombre no necesita comer ningún alimento que provenga de un animal. Afirma algo, ¿no? Inés también, los humanos necesitamos proteína. Está afirmando, está expresando su posición frente a un tema. El tema es el consumo de carne. No importa, chicos, si está de acuerdo o en desacuerdo, solamente ella afirma eso. Ahora, ¿es importante en la tesis? Por supuesto, es lo más importante, dicen todavía, porque dice que es la columna vertebral del texto argumentativo. Se presenta en la introducción, sí, te habla, se sustenta en los párrafos siguientes, tú vas a defender esa posición. Por ejemplo, Inés defendía a capa y espada de que los humanos necesitaban comer proteína animal. En cada párrafo lo defendía esta posición. Igual ella, Carmen también lo defendía. Y se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de ¿qué? De la tesis. ¿Cuáles son las características de una tesis? Ahora dice, debe ser discutible. Sí, la tesis debe dar apertura a que otros muestren su opinión. Puede ser diferentes, tal vez no estén de acuerdo, pero es discutible. Ahora, debe ser sustentada, es decir, tu tesis tú debes tener razones, argumentos para defenderla, ¿no? Entonces debe ser sustentada. Ahora, debe ser una oración específica y completa. Una oración, sí,
específica y completa. Dice, se expresa una oración que tiene sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y el complemento. Igual acá, el sujeto es el hombre, ¿no? El verbo y el complemento, ¿no? Que se dice tanto del sujeto como del verbo. Sí cumple también, ¿no? Entonces tiene sujeto, verbo y complemento. Recuerda que ya vas a entrar a secundaria y debes de conocer estos temas. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos un poco más claro de qué es una tesis, ¿no? Es una afirmación, recuerden. Muy bien, entonces para escribir tu tesis debes tener en cuenta algo y debes recordar. La tesis es una afirmación muy específica de lo que vas a defender en tu texto. La tesis se escribe en una oración, debe tener sujeto, verbo y complemento. Luego, cuando pienses en tu tesis, tú debes revisar argumentos para que puedas justificarla, para que puedas sustentarla, para que puedas defenderla. Es conveniente que la tesis esté en el párrafo introductorio, que esté al inicio, ¿no? En la introducción. Ahora, cada uno de los párrafos de tu texto, del que vas a escribir, debe estar relacionado con la tesis. Con la tesis, debe estar relacionado con la tesis. Eso para que recuerdes, chicos, para que lo tomes en cuenta. Luego nos presenta la plataforma este texto, ¿no? Es un texto argumentativo, ¿no? Escribimos para expresar nuestra opinión. Si ya es para expresar nuestra opinión, texto argumentativo. Introducción, desarrollo de los argumentos y la conclusión. Pausa el video y léelo. Yo te voy a ayudar a completar todo esto, pero necesito que tú lo leas primero. Leas todo el texto. Ya sabes que puedes subrayar, date tu tiempo, hazlo despacio, con calma. Pausa el video. Muy bien. Entonces, chicos, empecemos. Vamos a leer primero la introducción, ¿no? La introducción. Ahí debe estar el problema y la tesis, ¿sí? La Amazonía es un patrimonio cultural y natural de nuestro querido Perú. Allí crece una gran parte de las plantas alimenticias nativas. Además, no se puede dejar de mencionar que cuenta con más de 100 plantas medicinales de uso difundido en la actualidad. ¿Cómo no valorar y cuidar este hermoso lugar? Esta parte del Perú está perdiendo cada vez más sus bosques. ¿Cuáles son las causas de esta problemática? Mira, ya te da una pista. ¿Qué podemos hacer ante ello? Muy bien, en estos dos párrafos está el problema y está la tesis. ¿Cuál será el problema? ¿Y cómo se plantea el problema? Te das cuenta que está hablando de la Amazonía, de que hay plantas alimenticias nativas que ayudan, ¿no? a difundir pues, las plantas medicinales en la actualidad. Mira, se difunde el consumo de plantas medicinales en la actualidad, ¿no? Y cómo no cuidarla, ¿no? Y menciona también que esta parte del Perú, es decir, la Amazonía, está perdiendo sus bosques. Entonces yo podría decir, mira, en la Amazonía crece diversidad de plantas nativas y medicinales, sí, variedad, ¿no? El Perú pierde cada vez más sus bosques y esa es la problemática, ese es el problema. El Perú está perdiendo cada vez más los bosques, a pesar que tenemos muchas cosas que valorar, ¿no? En este lugar. Ahora, veamos, está literal en la tesis. ¿Cuál será la tesis? ¿Cómo se formula la tesis? Ya lo hemos hablado. Miren, chicos, se formula a través de una afirmación. ¿Se acuerdan? La tesis era una afirmación, un punto de vista del autor. Él dice, esta parte del Perú está perdiendo cada vez más sus bosques. ¿A qué parte del Perú? A la Amazonía. Entonces la Amazonía está perdiendo cada vez más sus bosques. Esta es la tesis. Ya está afirmando algo, ¿no? Ahora, como ya tenemos la tesis, te da algo más, miren chicos. El autor utiliza recursos textuales, que son estas dos preguntas. Estas dos preguntas que van a ser respondidas en los dos siguientes párrafos. La primera, ¿cuáles son las causas de esa problemática? Como te habrás dado cuenta, esta responde a la primera pregunta y este párrafo a la segunda pregunta. Estos son los recursos textuales que utiliza el lector, que tú también lo puedes usar, ¿eh?
Puedes utilizar tal vez alguna pregunta para dar respuesta, pero buscando argumentos. Ahora, dice, sigamos con el desarrollo de los argumentos. Recuerda, ¿cuál es la tesis? Esta parte del Perú está perdiendo cada vez más sus bosques, ¿no? Está perdiendo, ese es el problema, se está perdiendo más los bosques de la Amazonía. Ahora, leamos. Entre las causas que generan la extinción de este recurso natural están la deforestación, la sobreexplotación de recursos a gran escala y el tráfico ilegal de sus especies. Atento, lo más grave de esta situación es que los mayores enemigos de este pulmón del mundo, de nuestra Amazonía, son la indiferencia de las personas y el desconocimiento de sus potencialidades y problemáticas. Hasta aquí. Está respondiendo a la primera, ¿recuerdas? A la primera pregunta. Pero acá están, ¿qué son estos, chicos? ¿Qué son? ¿Por qué se está perdiendo cada vez los bosques? Ya podemos poner las ideas que argumentan, ¿verdad? Por la deforestación y la sobreexplotación de recursos a gran escala. ¿Por qué más se está perdiendo los bosques? ¿Por qué más? Por el tráfico ilegal de las especies. ¿Por qué más se está perdiendo los bosques? Por la indiferencia de las personas y el desconocimiento de sus potencialidades y problemáticas. Miren cuáles son las razones por las que se está perdiendo cada vez los bosques. Siguiente, dice, es importante iniciar una lucha para proteger los bosques. Responde a la siguiente pregunta. Hacer campaña de concientización, generar compromisos y, desde el lugar donde estemos, colaborar con un granito de arena de tratar de salvar este patrimonio natural. Entonces, eso responde a la segunda pregunta. Ahora dice, ¿cómo plantea la conclusión? Leamos la conclusión. Dice, comprometámonos ahora mismo a proteger nuestra riqueza amazónica y unámonos en las campañas para cuidar esta región. Somos el presente y el futuro de nuestra patria. Debemos luchar para preservar el mundo en el que vivimos y para lograrlo necesitamos desarrollar una cultura ecológica responsable. Termina haciéndonos una reflexión y invitándonos, ¿no? Invita a comprometerse a proteger a la Amazonía a través de las campañas y a luchar para preservar el mundo en que vivimos. Acá me faltó, chicos, hay que corregir. ¿Ves? Errar es humano. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos el análisis de nuestro texto argumentativo y a partir de eso, del texto revisado, vamos a utilizar los textos que ya teníamos anteriormente en nuestro portafolio para crear nuestro texto de opinión. En estas 2 semanas hemos leído varias cosas, ¿verdad, chicos? La relación del hombre con la vida animal y las consecuencias negativas en el equilibrio del ecosistema. Ahora, nuestro artículo de opinión que vamos a escribir debe tener estos temas, estos temas que hemos hecho en las 2 últimas semanas. Hemos revisado pues la crianza de los animales, ¿no? Cómo nuestros ancestros cuidaban los animales y cómo llegaron los españoles, ¿no? Y destruyeron, estaban a punto de extinguir a nuestras especies, ¿recuerdan? También la caza furtiva, hablamos del tráfico ilegal de los animales, de nuestras áreas protegidas, ¿se acuerdan? De la biodiversidad y cómo nos beneficia de los animales en peligro de extinción en las diferentes áreas naturales. Bueno, hemos hablado de varios temas en realidad, pero esto te puede servir para hacer tu artículo de opinión. Ahora dice, frente a estos temas que hemos visto anteriormente en nuestros textos, dice, vamos a tener la oportunidad de poder usarlo. Por ejemplo, hemos visto importancia de los saberes ancestrales para el cuidado de la vida animal. ¿Se acuerdan el Chaco? ¿Se acuerdan? Ya.
y cómo estos saberes ancestrales ayudaron a preservar estos animalitos, ¿verdad? Y hasta ahora se practica. Luego hemos visto la acción del hombre en la contaminación del ambiente, cómo nosotros, los seres humanos, somos los agentes que destruimos nuestro ecosistema. A ver, también hemos visto la cantidad de especies que son afectadas por la caza ilegal, entre otras cosas, ¿no? Hay más. Toda esta información que hemos visto en estas 2 últimas semanas te van a ayudar para argumentar tu opinión. Tómalo en cuenta, revísalo. Bien, chicos, entonces empezamos a planificar. Vamos a planificar nuestro artículo de opinión. Este organizador te puede servir, tú lo puedes escribir en tu cuaderno, en tu portafolio, ya sea virtual o físico. Y el tema. ¿Se acuerdan el tema, verdad? La relación del hombre con la vida animal y su consecuencia en el ecosistema. Este es el título, este es el tema. El tema. También tenemos cuál es el problema. ¿Qué problema has identificado en la relación del hombre con la vida animal, con los animales, con la vida animal? ¿Qué consecuencia? ¿Y cómo esto afecta al ecosistema? ¿Cuál sería el problema? Acá escríbelo. ¿Cuál será tu opinión respecto al problema? ¿Cuál es tu opinión? Esto va a ser tu tesis, ¿ya? Esto va a ser tu tesis. Recuerda, tiene que ser una afirmación, ¿no? ¿Cuáles serán tus argumentos? ¿Qué argumentos vas a usar? 1, 2, 3. Utiliza 3 argumentos, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces ya tenemos ahí nuestro organizador para que tú puedas planificar tu artículo de opinión. Sigamos. Ahora vamos a escribir el borrador. Ahora dice, este debe tener 3 a más párrafos, ¿no? Más párrafos debe tener. Ya que ya estamos en 6º grado, pues, chicos. Ya, asimismo tu texto debe contener como mínimo 3 razones. Acá yo te he puesto 2, pero acá adentro puedes poner 3, ¿no? Puedo agregar uno más. Debe tener 3 razones que fundamentan tu opinión. Hoy lo he quitado. Acá te he puesto 2, tú le agregas uno más. 3 razones. Para ello usarás información de las fuentes que leíste durante la semana de aprendizaje. También tus saberes previos. Entonces, esos textos que has leído, incluso puedes colocar según la OCMA, no sé, ¿no? Puedes citar, incluso puedes hacer una cita para colocar ahí tu argumento, ¿no? Luego, chicos, ya, puedes usar también conectores. Estos te van a ayudar a unir las ideas, ¿no? Por ejemplo, además, porque, como dije anteriormente, en primer lugar, uy, se me fue, disculpen, chicos. Ahí está, disculpen. Ya, dice, en primer lugar, en el pasado, ¿no? En la época, ya, ahí puedes tú argumentar. Entonces recuerda, debes tener tu título, la introducción y la tesis, el desarrollo de tus argumentos. Acá puede ser un argumento, otro argumento y falta uno más, ¿no? Y al final terminas con la conclusión. Ya más o menos esta es la estructura que puedes seguir. Luego vamos a revisar. Vamos a revisar el artículo de opinión. Y dice así, a ver, escribí el problema. ¿Dónde va? En el primer párrafo, en la introducción, ¿verdad? Expresé mi opinión con relación al problema. Ahí esa es la tesis, tu opinión, en forma de afirmación, ¿verdad? Sí, desarrollé al menos 3 razones para fundamentar mi opinión, tus argumentos, tus razones o argumentos. Utilicé la información desarrollada durante la semana de aprendizaje, los textos anteriores, todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas. El título se relaciona con el contenido del texto. Desarrollé mi texto en 3 o más párrafos. Utilicé los signos de puntuación, punto aparte, punto seguido, punto final, adecuadamente. Utilicé las mayúsculas y la tilde adecuadamente. Yo sé que tú eres un trome, lo vas a hacer excelente. Ahí está. Ahora con tu familia. Una vez que has terminado ya tu texto tu artículo de opinión,
ahora vas a compartirlo con la familia, ¿ya? Le vas a leer en voz alta y luego trata de que conversa con tu papá, con tu mamá, con los familiares que estés ahí y pregúntales, ¿qué problema abordé en mi texto? ¿Cuál fue mi opinión? ¿Qué argumentos desarrollé? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Les puedes preguntar. Y reflexionamos sobre lo que hemos aprendido. ¿Qué dificultades tuviste al escribir el artículo de opinión? ¿Tuviste o no? ¿Cómo lo superaste? Muy bien, chicos, ahí termina nuestra actividad del día de hoy. Sé que vas a hacer un buen trabajo. Nos vemos y muchas gracias.